el judaísmo que recibió o que era costumbre en Alemania, no había este conocimiento verdadero de judaísmo, nacionalismo. Era un poco hay que cumplir con las mitzvot, hay que cumplir con la kashrut, hay que ir al rezo y aquí por allá, pero no había esta base que tenemos hoy en día los judíos, también por la educación que recibimos y por el Estado de Israel, que nos ha dado un despertar nacional, no solo nacional de Israel, sino nacional como pueblo. Entonces ella sí estuvo muy influenciada en estos 6 años. Fueron años muy difíciles porque primeramente no tenía dinero. Era los años que estuvo en el monasterio, vivía de lo que lo que las monjas le daban y le compraban la ropa, lo que sea. Después ya de enfermera ya tuvo algo de ingresos, pero así pasó la guerra hasta que terminó y recibía cartas de mis abuelos, yo qué sé, cada 3 meses, no sé cómo viajaban las cartas en esa época por barco, lo que sea. Y entonces terminó la guerra y ella vino al Ecuador a visitar a sus padres, que ya había terminado la guerra. Y aquí en el Ecuador conoció a mi padre y se casaron. De la educación de mi mamá en los últimos años importantes de su vida. Y después, lo admirable es que nacen sus hijos. De ahí viene mi hermana, mi hermano. La preocupación de mi madre por darnos una educación judía era algo impresionante. Mi papá se encargaba un poco más del nacionalismo israelí y cosas así. Mi mamá también participaba en eso, pero ella era obsesionada con la educación judía de nosotros. Ahí sacó a relucir la fuerza de carácter que ella tenía. La comunidad judía, en una de esas mi mamá dijo, eso no puede seguir, tenemos que tener un lugar para los niños, y luchó contra 3/4 de la comunidad para que alquilemos una casa, hizo un contrato, pero la mayoría, 3/4 partes, no querían, porque esa gente era mayor de edad, lo único que les interesaba era rezos y jugar naipes, iban allá a jugar naipes en el club. Entonces no tenían ese interés de los jóvenes. Y ella luchó contra todos ellos y logró convencerlos que se alquile esa casa, no sé, por 4 o 5 años, y en el jardín se construyó una piscina. No era de nosotros la casa, pero se construyó una piscina para que los jóvenes, para que los niños tengan donde estar, ¿no? Porque el otro club no era para nosotros. Y de ahí vino la segunda etapa de su pelea, pero muy, muy fuerte, que fue la de traer un madrij de Israel. No un rabino, se trajo un madrij, que era un profesor de juventud y que nos enseñó hebreo, nos dio en verdad las primeras clases de sionismo, de todo esto de acá. Fue una pelea muy grande. Branla se acuerda de él, se llamaba Moshe Rubin. Todavía vive en Israel, vive en Haifa. Y entonces fue una lucha muy, muy grande de ella para que recibamos nuestras primeras clases de hebreo. Eso ya no era de judaísmo, pero de nosotros personalmente no me voy a olvidar cómo ella estaba
todo el tiempo, no se olviden que no había internet, no había nada de esas cosas, todo el tiempo estudiando qué cosas para el bienestar de sus hijos. Y uno de los ejemplos fue que apenas salió en el mundo la vacuna contra el polio, nosotros recibimos, tanto yo creo que mi hermano todavía no había nacido, mi hermana y yo, la vacuna contra el polio. Tal vez yo tenía 8 años, o sea, debe ser hace 60 años, una cosa por el estilo. Inclusive, eso ya medio anecdótico, Nili, que leyó en los artículos que leía que se necesita la luz solar para crecer y absorber la vitamina D, ¿no verdad? Importó una lámpara para que el muchacho crezca grande y por eso estoy tan grande y tan alto. y gracias a esa lámpara tengo precáncer en los brazos. Pues eso era para Suecia, no para el Ecuador, que recibimos pues suficiente sol. Bueno, entonces el amor de mi padre, no sé cómo, pero era algo increíble el amor que él tenía por mi mamá. Así que otra vez les agradezco mucho. Próximo año, un poquito más de la historia. Y ahora vamos a oír, hemos invitado al rabino Eli Levi para que nos dé una charla. Como saben, comenzamos hace unos días el mes de Shvat. El mes de Shvat es el 4.º mes del año desde Rosh Hashanah. Así como nosotros tenemos Rosh Hashanah, fin de año, principio de año, también los árboles, la creación tiene un Rosh Hashanah. Y este Rosh Hashanah cae siempre Tu Bishvat, que estamos próximos a Tu Bishvat en una semana. Mencionamos anteriormente varias veces uno de los temas de Tu Bishvat, uno de los temas de los árboles, es que cuando uno le da un crecimiento recto, firme a un árbol, entonces en los primeros semanas y meses, entonces luego este árbol va a seguir creciendo firmemente y va a florecer. Así que esto se conecta siempre con lo que tiene que ver Jinuj, con lo que tiene que ver educación. La educación no es solamente para nosotros que tenemos hijos o nietos, sino también para cada uno es siempre buena oportunidad para aprender y tomar nuevos métodos en la vida de educación. Quería compartir con ustedes una historia muy linda que se cuenta sobre un tzadik, sobre una persona que estaba caminando aparentemente por el desierto o algún lugar donde no había mucho que comer y tomar. Resulta que este hombre ya estaba sediento, ya se le estaba acabando el agua, ya no tenía lo que comer. Y a lo lejos ve un árbol muy grande, se acerca. Este árbol tiene frutos, Baruch Hashem. Agarra un fruto, dice la bendición, se lo come y justo ve que hay también un arroyo de agua que pasa al lado del árbol. Entonces agarra agua, satisface su cuerpo, su sed y se sienta debajo del árbol a recibir un poco de esa sombra que el árbol le podía dar en un lugar con tanto sol. Resulta que este hombre, después de que ya se sentía más tranquilo y satisfecho, empezó a pensar, ¿qué le puedo dar? ¿Qué le puedo retornar a este árbol? O sea, ¿qué bendición le puedo dar a este árbol por el favor que me hizo? Las frutas que tiene son dulces. El agua le pasa por al lado. Esas bendiciones no se las puedo dar porque ya las tiene. El árbol tiene también una muy buena sombra. Esa bendición tampoco no le puedo dar. Entonces este hombre decidió darle una bendición que toda su descendencia, ¿qué quiere decir toda su descendencia? Todo injerto que hagan de este árbol
salga con las mejores cualidades, así como este árbol logró tenerlas. Y sobre eso también hay una canción famosa, en hebreo es Ilan, Ilan, Bamea Barajeka, ¿con qué te voy a bendecir? Pero téjame tukim, tus frutas son dulces, Tzilhanae, tu sombra es hermosa, y el Veamata Maim, Bekerev Tachteja, y el arroyo de agua que pasa delante de ti también es hermoso. Entonces la bendición es Shekola, Netioche, Notimimja y Ukmotja, que todo, como dijimos, que todas los injertos que salen de este árbol que sean idénticos. Así que en realidad nosotros ahora vamos a escuchar lo que Eli nos tiene para decir, o sea, las ideas que Eli nos tiene para decir, para seguir educando una nueva generación, para seguir educando a la generación, darle todo lo que se le puede dar con tema de lo que quiere decir educación, buena educación, con Tahara y Kedusha. Bueno, vamos a hablar de Jinuj, de educación, y quizá al principio no entendí por qué Uri me pidió que hable de este tema, pero ahora escuchando a Johnny hablar de su madre y entendiendo el contexto de esta charla, me cierra más por qué la elección de esta temática. Y muchas de las cosas que tenía planeada, él las expresó en la historia tan hermosa de cómo su mamá hizo lo que decimos Mesirut Nefesh, sacrificio, para transmitir la tradición judía. El Talmud dice que antes de empezar una charla o bajar una idea, transmitir una idea, uno debe empezar con una milta de bdijuta, un chiste para abrir un poco la mente. Y también relacionado con lo que decía Johnny, parece que el personaje de nuestra historia tuvo una historia similar a lo que le pasó a la mamá. Resulta que había un chico, quizá algunos ya lo conocen, no cuenten el final. Había un chico judío que el padre lo mandaba a la escuela judía y siempre venía con mala nota, siempre tenía una nota negativa. Lo cambian de escuela, lo mismo. El padre le dice, mirá, no me queda otra que mandarte a la escuela de curas. Ya en la ciudad no queda más escuela judía y no tenemos opción. Te echaron todos los colegios, vas a tener que ir al colegio de curas. Entonces el chico dice, bueno, está bien. Estaba medio maleducado, así. Lo manda, llega de la casa el primer día, sube corriendo con la mochila, empieza a hacer la tarea matemática, lengua. Todo. El padre dice, ¿qué pasó? Llega el primer trimestre, el boletín, en todas las materias, dice, la verdad que no entiendo. Te pagué las mejores escuelas, los mejores tutores, yo quise que estés en escuela judía. No quedó otra, ahora fuiste a la escuela de cura y ya sin nada, sin tutor, sin nada, todo buena nota. Le dice, mirá, el primer día el preceptor, el director de la escuela me llevó a conocer la escuela. Y entramos a lo que es la capilla y de repente vi una imagen, un hombre todo ensangrentado en la imagen y me dice, este también era judío como vos. Dije, acá más vale que estudie porque si no... El jinuj, la educación de los hijos, es quizá lo que más nos preocupa como padres, como abuelos, como dijo Uri, no necesariamente cuando hablamos de jinuj hablamos de educar a un hijo pequeño, sino hablamos de transmitir algo al prójimo. Un rab, un maestro, un moré, un hermano, un abuelo, quizá un socio comercial, cualquier persona está obligada a educar y a transmitir al otro. Y hay formas y métodos de cómo educar y de cómo transmitir. Algunas más efectivas que la otra. No hay ningún secreto mágico. Si alguien viene y te dice, con esto vas a tener éxito, no le creas. Pero hay posibilidades de entender cómo llegar a tener éxito en la educación. Nuestra generación en particular, hablo de mi generación y quienes estamos educando a hijos en esta época, nos enfrentamos a desafíos quizá muy complicados en cuanto a la educación de nuestros hijos, que no se veían en otras generaciones, y voy a tratar de dar algunas pistas de cómo poder sobrellevar esto. Pero voy a empezar con
con lo que enseña la Torá. Empezamos primero con lo que enseña el Humash, el Pentateuco. Y hace pocas semanas, 2 semanas, terminamos el libro de Génesis, Bereshit, la parashá Vayejí. ¿Quién se acuerda qué habla Vayejí? El último, ¿cómo culmina el libro de Génesis? Habla de las bendiciones de Jacob a sus hijos. Jacob reúne a sus hijos, a las 12 tribus, y les da bendiciones. Y hay algo muy interesante. Jacob no reúne a todos sus hijos y le dice, hijos míos, los quiero, que Hashem los bendiga. No, a cada uno por separado le da una bendición particular. En la mayoría de los templos, o muchas veces han visto la imagen de las 12 tribus, cada una con su símbolo. Esos símbolos surgen de las 12 bendiciones que Jacob le da a sus hijos. Y la pregunta es, ¿por qué no agarra Jacob y les da una bendición genérica a sus 12 hijos? Quizá era lo más equitativo. Pero Jacob entiende que la clave en la transmisión de Masoret, en la educación, es entender que cada hijo es distinto. Cada hijo tiene una característica especial y particular, y cada hijo uno debe ver la forma de llegar a él con sus herramientas y con sus capacidades. No les dio a todos la misma bendición. A uno le dijo, vas a tener éxito en esto, al otro vas a tener éxito en aquello. Y a cada uno de ellos él vio cuál era su fortaleza y ahí potenció. Esa es la clave, una de las claves en educación. Muchas veces, como padres, decimos, yo no puedo hacer diferencia. Tengo 2 hijos, 3, 4, lo que sea, y no puedo hacer diferencia entre un hijo y otro. Pero realmente hay veces que un hijo necesita más atención, necesita que nos ocupemos en detalle, necesita que fortalezcamos su debilidad, y por eso es la inteligencia, la perspicacia del padre de estar atento a qué es lo que necesita exactamente. Esto lo aprendemos de Jacob, lo vemos también en Abraham y Isaac, que ellos quisieron hacer el método de la misma educación a los 2 por igual y no tuvieron éxito. Tuvieron éxito parcial, porque Abraham tuvo Ismael, mientras que Jacob tuvo éxito con todos sus hijos, porque él entendió que cada uno tenía que ser educado y desde otra perspectiva. Este mes, como dijo Uri, tenemos Tu Bishvat, pero antes de Tu Bishvat tenemos la fecha de Yud Shvat, que es justamente el miércoles que viene, que es una fecha clave para Chabad, porque es el día del aniversario del fallecimiento del Rebbe anterior, del Rebbe Rayatz. Y el Rebbe anterior fue una persona, y ese mismo día, un año después, fue el día que asumió el Rebbe como líder del movimiento Chabad. Y el Rebbe anterior fue una persona que luchó, sacrificó su vida, hizo Mesirut Nefesh por el Jinuj. Cuando él en el año 1927 fue encarcelado en la Unión Soviética, una de las acusaciones de los soviéticos era educar en religión a niños pequeños. Ese era el ítem por el cual él fue encarcelado. Y el Rebbe anterior decía, dentro de sus enseñanzas, que uno debe pensar diariamente, así como uno hace tefilá a la mañana temprano y ocupa media hora para rezar a Dios, debe ocupar media hora al día en pensar en jinuj de los hijos, en cómo transmitir a sus hijos. Media hora diaria uno debe ocupar en pensar cómo educar a sus hijos. Hace poco vino un rabino a Argentina y hizo una pregunta muy interesante. Dice, ¿qué pasa si uno tiene 10 hijos? ¿Cuántas horas tiene que pensar en los hijos? Son 5 horas al día, no le alcanza el día. La clave no es pensar qué decirle a cada hijo. La clave es pensar, uno, cómo ser modelo y cómo ser ejemplo para tu hijo. Trabajar media hora al día uno mismo, con uno mismo, en ser un ejemplo para que tu hijo esté orgulloso de vos y quiera imitarte y hacer lo que vos haces.
Media hora al día, así como hacemos tefilá Hashem a la mañana temprano y decimos Shema Israel, debemos pensar media hora, ¿cómo me está viendo mi hijo? ¿Soy un ejemplo para mi hijo? ¿Estoy trabajando correctamente? ¿Cómo le estoy transmitiendo a mi hijo? Ahí ya no importa si tengo 10 o tengo 1, la media hora es sobre 1. Jinuj quiere decir transmitir lo que uno tiene. Si uno al hijo le da algo que él no tiene, el hijo no lo va a absorber. Si uno trata de dar algo que él no asume como propio, va a resbalar. Va a decir, ok, vos lo decís, pero no lo haces. La segunda clave de transmitir es con el ejemplo. Un hijo va a hacer lo que su papá hace y va a imitar lo que su papá hace. En este sentido hay una fórmula que uno dice, ok, tengo que transmitir a mi hijo con el ejemplo y mi hijo va a imitar automáticamente lo que uno hace, pero no es así. Hay una historia que escuché del Rav Manis Friedman, no sé si alguno escuchó hablar de él, en el barrio de Crown Heights, en Brooklyn, que es el barrio donde se centraliza el movimiento de Chabad, y es un barrio, digamos, prácticamente totalmente ortodoxo. Y dice que una vez lo llama una madre llorando. Le dice, necesito que hables con mi hija. ¿Pero qué pasó? Necesito que vengas, que hables con mi hija. Le dice, bueno, estoy devastada. Bueno, llega el rabino, le dice, ¿qué ocurrió? Ustedes saben que existen las leyes de tzniut, de recato, de modestia, y que son muy importantes en la educación de las chicas. Dice, esta chica tenía 15 años. Le dice, mi hija sale a la calle con el botón de la camisa desabrochado. Normalmente uno se lo abrocha ahí, se desabrochaba un botón. Dice, ¿cómo mi hija va a salir a la calle con un botón desabrochado? El rabino dijo, bueno, tan terrible no era, pero no le dijo nada a la madre. Se quedó en silencio. Le dijo, ok, yo voy a hablar con tu hija, quédate tranquila. La vio llorando, la vio angustiada. Le dijo, bueno, voy a ocuparme de tu hija. Entonces la llama a la hija, le dice, vení, necesito hablar con vos. Dice, ¿qué pasa? Dice, mira, yo entiendo que vos estás creciendo, sos adolescente, y de repente un botón, otro botón, es una forma de expresarte, una forma de lo que te gusta a vos. Quizá te hace calor, quién sabe por qué. Ya está, no es tan grave el botón. Dice, pero te pido un favor. Dice, a tu mamá le duele. Tu mamá llora por eso. No lo hagas por vos, hacelo por ella. Y la chica le contesta, a mí no me molesta que mi mamá llore. A mí no me molesta que le duela. Y ahí el rabino se quedó, ya no supo qué decir. La clave en educar es transmitir con amor. Como dije antes, uno es el ejemplo, pero si ese ejemplo es bajado con rudeza, uno le dice, lo tenés que hacer porque yo te lo digo, o lo tenés que hacer, y no hay amor, y no hay un cariño en esa relación, y no hay una inversión por parte del padre, va a llegar un punto que el chico va a decir, no me importa que mi papá llore, no me importa que mi mamá llore, que tu hijo le importe si vos llorás. No es tan importante el botón, sino lo más grave era que ya se había roto la relación porque la madre quizá en su esfuerzo de transmitir esos valores se esforzó en el valor y no se esforzó en cómo transmitirlo. Por eso es importante que cuando uno transmite al hijo, lo haga desde el amor, lo haga desde unirse a él, y esto es cada vez más importante en nuestra generación. Las generaciones pasadas muchos dicen, oh, pero mi papá me decía hacer y había que hacer. Los chicos de esta época no es así. Si uno no invierte realmente tiempo y no invierte dedicación y no invierte energía, no tienen por qué escuchar. ¿Por qué vos sabés más que mi amigo o que la computadora? Para que el hijo te escuche y aprecie tu consejo, uno debe invertir tiempo, debe invertir dedicación y debe invertir amor. Pero el amor quizás es una palabra muy
muy etérea. Amor es dedicar tiempo. Amor es estar ahí, presente. Y quizá incluso debe hacerlo en forma rutinaria. Quizá uno debe generarse una rutina de decir, bueno, voy a dedicar a mi hijo media hora a la semana, no pedí tanto, media hora a la semana, de estar solo para él. Dejo mi celular, dejo todo y me ocupo de estar con él. Y aclaro algo, porque veo que acá no, la mayoría, esto no se aplica solamente a un chico de 5, 6, 10, 15. Puede ser un hijo de 30 o 40 también. Uno necesita ese tiempo para dedicarlo a las relaciones y mucho más también a la esposa de uno, que uno debe dedicar tiempo en ello. Justamente en este aspecto hay una historia que quizá alguno escuchó. Dice que había una nena que lo ve a su papá leyendo el diario y le dice, papá, ¿cuánto ganas vos en el trabajo por hora? Y el papá le dice, no sé, ahora no me molestes cuánto gano. Estoy ocupado, estoy cansado. Dice, no, pero de verdad necesito saber cuánto ganas en el trabajo, cuánto te pagan la hora. Bueno, después de tanto insistir le dice, gano $40 la hora. Entonces la nena se va un rato a la pieza y vuelve con sus moneditas, con sus ahorros. Le dice, acá hay $40, necesito estar una hora con vos. La nena realmente lo que los hijos buscan es que uno dedique tiempo y que dedique ese momento con ellos. En esta época, la tecnología, los medios de comunicación, que supuestamente venían a liberarnos y a darnos más tiempo, consumen nuestro tiempo. Ocurre que uno está de repente en una cena familiar, cada uno está con su celular, hablando, chateando, lo que sea, y la familia, el núcleo a quien uno debe dedicar su tiempo valioso, se pierde y cada vez uno pierde más de lo que está ahí. Pero voy a hablar un poco de la palabra masoret. Masoret quiere decir en hebreo tradición. Meser, algo que uno entrega. El masoret es algo que en el judaísmo es muy valioso y hasta es algo que tiene que ver con la supervivencia de un pueblo. Vamos a pensarlo desde la perspectiva de la supervivencia de un grupo étnico. Imaginemos en el Amazonas, o en donde sea, un grupo de indígenas, que la madre, mientras va criando a sus hijos, le dice, ojo con esa planta, es venenosa, no se come. Ojo con entrar en ese lago porque hay víboras o cocodrilos. Y así va transmitiendo qué es peligroso y qué tiene que ver. Pero ¿cómo supieron que esa planta era venenosa? Porque hubo uno, en algún momento, que la comió y murió. ¿Cómo sabían que era peligroso entrar al río? Porque también hubo uno que entregó su vida y quedó la tradición de que hay ciertas cosas que uno tiene que tener cuidado. Por eso el chico innatamente sabe que tiene que escuchar, porque sabe que hay una transmisión de años y siglos de conocimiento y de sabiduría que quizás su vida dependa de escuchar ese mensaje de la madre, de escuchar ese mensaje que le van a decir cómo vivir y cómo sobrevivir. Y siempre fue históricamente esa la forma de transmitir. De esto puede depender mi vida. El judaísmo también tiene el concepto de transmitir valores como algo que tiene que ver con nuestra supervivencia. Los valores que recibimos de nuestros padres tienen que ver con que el pueblo judío sobreviva, que yo sobreviva como individuo también. Pero ¿qué ocurrió en esta generación? ¿Qué está pasando en nuestra generación? Los hijos dicen, ¿quién dice que la planta es venenosa? Quizá no es venenosa. Voy a entrar a Google y voy a ver si la planta es venenosa o no es venenosa. ¿Quién dice que es peligroso entrar al lago? Voy a ver en mi celular si es peligroso o no. Entonces, aquellos valores inmutables que uno recibía de sus padres, de sus abuelos, y los aceptaba en las generaciones previas, hoy en día son debatibles.
Hoy en día hay que ver si realmente el Masoret que vos me estás transmitiendo tiene ese valor. Por eso es mucho más importante que en el pasado de transmitir, y no solamente de transmitir, sino de ser el primero en transmitir. De estar siempre adelantado a lo que ellos pueden recibir de afuera. Es muy importante y delicado, especialmente teniendo en cuenta el acceso que tienen nuestros hijos a la tecnología. De los 6, 7 años ya acceden, y por eso uno debe estar muy atento de a dónde entran, qué entran, y tener un diálogo fluido y un canal de confianza con sus hijos en cuanto a qué escuchan, qué ven, cómo lo ven. Internet es un gran portal en el cual pueden recibir de todo, y uno tiene que anticiparse a eso. Si el chico escucha en la escuela, voy a dar un ejemplo práctico de algo que puede ocurrir, y viene un amigo y le dice, mira, vamos a fumar esta droga que es muy lindo, te relajás, muy tranquilo, te hace bien. Y tu papá quizá te diga que es peligroso, pero no le hagas caso, yo sé mejor que tu papá. ¿Qué ocurre? Después el papá va a venir quizá de unos años más tarde y le diga, ojo, porque la droga es peligrosa. Dice, yo sé que me vas a decir que la droga es peligrosa. Por eso el padre tiene que anticiparse al compañero, tiene que anticiparse a Internet, tiene que anticiparse a todo lo que hay afuera, y tiene que tener un diálogo, yo diría desde los 6 o 7 años, sobre ciertos temas. No hay que abrumar al chico, pero hoy en día, a diferencia de las generaciones previas, uno debe anticiparse a ciertas cosas y hablar con sus hijos desde muy pequeños. Ok, en el mundo hay muchas cosas, y así son, pero nosotros, esto no es lo mejor para vos. Tener un diálogo muy preciso y fluido en ciertos temas, anticipándose a lo que puede escuchar afuera. Hoy más que nunca uno debe ser prevenir antes que curar aquello que puede venir de afuera. La clave de todo esto está en el Masoret, en la tradición. Cuando hay 2 o 3 cositas que yo pensé mencionar, no voy a mencionar todas las 613 mitzvot, pero tenemos, por ejemplo, en nuestra tradición el Shabbat. En nuestras mitzvot está el Shabbat. Y muchas personas pueden poner en tela de juicio, decimos, bueno, la Torá la recibimos hace tantos años, en nuestra época quizás ya es un poco obsoleto ciertas mitzvot. ¿Por qué es necesario ser tan estricto? ¿Por qué es necesario ser tan...? Hay muchas preguntas, como dijo Uri, exageraste un poco, pero todo el tiempo me llegan preguntas al respecto. Shabbat, hoy en día, a mi entender, es clave para educar a los hijos. ¿A quién se le ocurre por qué? ¿Qué tenemos en Shabbat? No tenemos celular, no tenemos tecnología constantemente. Podemos ir con nuestro hijo caminando al Bet Knesset y charlar en el camino. Podemos tener una mesa en la cual cada uno comparte y dice lo que tiene en su mente sin estar enganchado en otro mundo, en un mundo abstracto. Podemos tener una relación verdadera, quizá una vez a la semana, pero Shabbat es lo que hoy en día nos permite a nosotros conectarnos. Y estoy seguro que hay mucha gente, a mí en lo personal, yo entiendo lo que es el descanso de Shabbat, cuando me desconecto, cuando apago el celular, digo, entró Shabbat, ahora estoy relajado de verdad. Y realmente esto para los hijos es muy importante. Kashrut, otra de las mitzvot, es clave la transmisión del kashrut porque a uno le enseña al hijo que no todo lo que ves en el mundo está a tu disposición. Hay un montón de cosas que vas a ver a lo largo de tu vida, pero no todo es para vos. Hay ciertas cosas que son aptas y hay ciertas cosas que no son aptas. Y cuando uno enraiza de pequeño al chico, que él vio un caramelo, quería una golosina o vio algo que le gustó y dice, no. Entonces uno educa a aprender a controlar y a saber, ok, voy a ver cosas más adelante, pero yo sé quién soy yo y sé cómo controlarme.
Entonces, por eso uno tiene que saber esto que es transmitir. Como dije antes, la tefilá, tomarse un momento al día para conectarse con Dios, así como hacemos tefilá con Dios, tenemos que hacer tefilá también con nuestra esposa, tenemos que hacer tefilá con nuestros hijos. ¿Qué quiere decir hacer tefilá? Dedicar tiempo. A Hashem le dedicamos 3 rezos al día y en Shabbat 4 rezos. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la señora, a la esposa? Si la pareja está distanciada, si hay conflicto, es muy difícil transmitir a los hijos. Es muy difícil que el jinuj sea un jinuj sano. Por eso, antes que nada, hay que estar bien la pareja. Ustedes escuchan cuando viajan en avión, en la cabina dice, si se despresuriza la cabina del avión y uno viaja con un niño, la azafata dice, primero póngase usted la máscara y después póngale la máscara al hijo. ¿Por qué? Uno tendría que ponerle primero la máscara al hijo. ¿Uno qué haría? ¿Quién diría, prefiero salvarme yo, lo alenu, y que mi hijo no se salve? Cualquier persona diría, yo quiero primero salvar a mi hijo y después me salvo yo. Pero en educación no es así. Si uno está quebrado, si uno está mal con la esposa, si uno está mal, tiene primero que trabajar uno y después poder transmitir. Por eso la pareja debe por lo menos una vez por semana, así como decimos, tener una salida sin los hijos y poder charlar y poder una cita una vez por semana y poder... Ya no te gusta la... Ya no le gusta la... Yo me gano primero a las mujeres y después a los hombres. ¿Pero por qué? ¿Por qué hablo? ¿Por qué tiene, uno pensaría, esto no es una charla de Shalom Bait, es una charla de Jinuj, ¿sí? Pero sin Shalom Bait no hay Jinuj. Si la pareja está conflictuada, ¿por qué? Es muy simple. ¿Qué va a hacer el chico? Cuando ve que hay lío, dice, ganancia para el chico. Le pregunto a mamá, si mamá no quiere, le pregunto a papá. Y si papá no quiere, le pregunto de vuelta a mamá y así empieza a jugar y ahí no hay Jinuj. El padre tiene que transmitir al hijo, tienen que venir papá y mamá y decir, esto es lo que hay. Así se hace. No hay discusión. Después, internamente, se debate cómo será. Pero cuando bajamos, los dos estamos de acuerdo en lo mismo. Es muy difícil, incluso en una pareja separada o divorciada, es clave que uno tenga esta charla cuando le transmite al hijo un límite o algo en educación. Si los dos van a transmitir cosas opuestas, el chico va a tener un mensaje totalmente conflictivo. Otro tema muy interesante es las expectativas que tenemos de nuestros hijos. Y con esto voy a ir un poquito cerrando. Muchas veces nosotros tenemos expectativas muy altas de nuestros hijos. O decimos, bueno, pero a mí me enseñaron así. Y si a mí me enseñaron así, a vos te tienen que enseñar igual que a mí. ¿Cómo puede ser que vos no tengas la misma forma que yo recibí? Y uno a veces exige de una forma o pretende del hijo algo que quizá, ya contó una historia en la ciudad de Tzfat. Un educador muy conocido que me contó esta historia, que vino un padre también, totalmente desesperado, le dijo, mi hijo se fue de la yeshivá, no sé qué hacer. Dijo, ya lo echaron de la yeshivá, ¿y ahora qué está haciendo tu hijo? Dice, ahora está trabajando en el Macolet, trabaja de embolsada, de cajero en el negocio de supermercado, del pueblo, de la shkuná, del barrio. Dice, ok, está bien, trabaja de cajero en el barrio. Dice, digo, te hago una pregunta, dije, ¿tuvo algún problema? ¿Algún día se robó algo, agarró algo de la plata de la caja? Dice, mi hijo es honesto. Dice, ok. Y si algún día llegó tarde, se quedó dormido, dice, mi hijo es responsable. Le dice, algún día le faltó el respeto al jefe o a algún cliente que dice, mi hijo es educado. Dice, entonces, ¿qué te estás quejando? No, pero no. ¿De qué te estás quejando? Uno a veces tiene una pretensión y tiene que ver lo positivo que hay en el chico. ¿Cuántos años tiene el chico? 8 años, pero tiene problemas. ¿Qué problema tiene? Le pega a la hermana. Dice, bueno.
Y el Rebe más o menos faltaba que le diga, y bueno, es normal. ¿Qué más normal que este chico? A veces uno como padre tiene una autoexigencia demasiado grande. Y voy a culminar con algo personal. Yo muchos años con mi esposa no pudimos tener hijos y hace 6 años adoptamos a un chico de 3 años, un chico en Argentina, de judío, pero con una familia que... Y al principio cuando llegó a mi hogar, la única forma que él se expresaba era con violencia, malas palabras, todo lo que había recibido de una familia de muy difícil. Y con el tiempo, trabajando muy duro junto con mi esposa, fuimos haciendo un proceso de gota a gota. Cada cosa es un avance, pero también cometimos muchos errores. Y también me pasó muchas veces de querer exigir más de lo que realmente era necesario, o de pretender ciertas cosas que uno no... Entonces, gracias a Dios hoy en día tengo a mi hijo que tiene 9 años y Baruch Hashem lo estamos criando con mi esposa en el camino, pero aprendí a controlar mi autoexigencia para con él. Y justamente la festividad de Hanukkah, que Hanukkah viene de la palabra Jinuj, que fue hace poco, hace apenas un mes, tuve una historia con él que realmente me movilizó y quería compartirla con ustedes. Él, en Argentina hacen un gran evento de Hanukkah, ¿saben? El gran encendido. Sí, en Guayaquil también. Y se hace en un lugar, y los chicos normalmente tienen la costumbre de pedir Hanukkah Geld, de pedir moneditas de Hanukkah. Entonces mi hijo fue con los compañeros, con los demás amigos, y le pedían, cuando veían a un conocido, le decían Hanukkah Geld. Entonces terminó el evento, a mí me tocó traducir, justamente estuvo la ministra de Asuntos Exteriores de Israel, estuvo en Argentina, porque asumía el nuevo gobierno. Entonces cuando terminó el evento, ya nos estábamos yendo, y vino un schnorrer, una persona necesitada, y me dijo, necesito de acá, qué sé yo. Y yo me fui, sabía que tenía en la billetera solamente billete de 100. Entonces le dije, discúlpame, pero no tengo cambio, y medio que ya me iba. Y viene mi hijo, me dice, papá, yo tengo cambio. Me dice, yo le doy de lo mío. Y agarró, le dio el Hanukkah que había juntado, le dio a esta persona. Y ahí me di cuenta que uno a veces, educando, viene el najes, la satisfacción, viene en el momento menos pensado y a veces donde uno menos lo esperaba. Pero si uno educa con amor y uno educa con ejemplo y uno transmite realmente a su hijo con lo que tiene adentro, va a tener najes, y esperemos que realmente, así como tenemos el ejemplo de Johnny, que su mamá hizo sacrificio y hizo esfuerzo y entregó tiempo y dedicó horas y dedicó llamar y dedicó leer y dedicó todo, y vemos hoy el resultado, gracias a que está Johnny, podemos estar ahora en una comunidad y tener un rabino, etc. Esto fue el resultado de Jinuj, de entrega, de dedicarse, de dedicar tiempo, de no tomar a la ligera la educación de nuestros hijos, porque nuestros hijos son el futuro y cada uno de nosotros tiene que tomar eso como una antorcha y ocuparse de eso. Que tengamos todos najes, porque no hay nada más grande que el najes, la satisfacción de nuestros hijos.